realmente para nosotros desde Tejiendo Redes de Infancia ha sido fundamental este intercambio de experiencias que se realizan, conocer los avances en México. Los felicito porque creo que tienen, lo que he podido estar escuchando, tienen grandes avances que son importantes de replicar en la región. Bueno, sin más preámbulo, le doy inicio a este panel, es el panel número 3 de Procuradurías de Protección. Y voy a empezar por presentar a Cristel Yunen Pozo Serrano, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes en el Estado de México. La pregunta para este primer espacio que vamos a tener, que les pido ser muy precisos, vamos a tener 8 minutos, les voy a estar avisando para que terminemos en los tiempos, es cómo se retroalimenta al CIPINA desde la atención urgente de casos para hacer más efectiva la coordinación. Muchas gracias, Cristel, y tienes la palabra. Perdón, la procuradora está esperando acceso. Ah, ok. No sé, pero si nos puedes apoyar. A ver, ahí sí puede entrar, por favor. En lo que resolvemos esta parte técnica, comentarles que, como ya lo están observando, hemos tenido capacidad limitada de acceso en la sala. Se está transmitiendo en Olin TV. Agradeceríamos si nos ayudan a difundirlo también para aquellos y aquellas que no logran y poder priorizar a nuestras panelistas y nuestros panelistas del día de hoy. Pues no sé, Vero, si se logró ya el acceso de Cristel. Si no, Ya está quizás, ahí. ya está, perfectísimo. Bienvenida, querida Cristel, gracias. Hola Juan Martín, hola, buenos días a todas y todos. Yo con el gusto y placer de estar con ustedes. Yo seré realmente muy breve. Quiero platicarles un poco de la experiencia que hemos tenido aquí en el Estado de México y bueno, pues siempre con el afán de construir y sumar y por supuesto reconozco el liderazgo de Juan Martín, de toda la Secretaría Ejecutiva Nacional de CIPINA, pues tener este espacio para las y los procuradores de protección del país. Y bueno, algunos como nosotros que ya egresamos. ¿Podemos seguir con la siguiente lámina, por favor? Bueno, pues decirles que en el caso del plan de restitución de derechos, para mí, este proceso de construirlo por sí mismo y desde que tiene contacto el sistema de protección, y yo quisiera que más allá de hablar de un órgano colegiado, que por supuesto voy a hablar de eso, hablemos de que todas y todos somos protectores de la infancia. Y este proceso en sí mismo forma parte de restituir sus derechos. En el momento en el que ya tiene las niñas, niños y adolescentes el primer contacto con alguien que los proteja, a partir de ahí inicia esta protección. Y bueno, por supuesto que los planes de restitución de derechos van a tener y contener medidas especiales, medidas urgentes. Esto va en función de cada caso particular, atendiendo al interés superior de la niñez, pues cada caso es especial, único y no se puede generalizar. Creo que cada consideración de violación a sus derechos humanos tiene que ir entrelazando la idea de ir protegiendo solamente a corto, mediano, sino también a largo plazo. Eso es vital. La que sigue, por favor. Gracias. Algunos tipos de medida que resultan de los planes de restitución de derechos, solo por citar algunas, es la inclusión, por ejemplo, a programas de asistencia social, a servicios de salud, la inscripción a las escuelas, los cambios de grupo, los cambios de turno, tal vez algún otro proceso que esté facilitando esta inscripción a la escuela. Por supuesto que la inclusión a actividades deportivas, la atención psicológica, psiquiátrica de alta especialidad, derivación hospitalaria, inscripciones a registro civil, y esto, muy importante decirlo, que se puede dar en vida y también post-mortem, ¿no? Esto es muy importante porque seguiremos restituyendo derechos. También, por supuesto, algunas medidas de fortalecimiento familiar. Por ejemplo, la que tiene que ver con la escuela para padres, esta reeducación que se tiene, o el constructo de una visión de crianza positiva que favorezca y que al final también hable de una justicia terapéutica verdaderamente, en donde la parentalidad tiene el eje central de cómo vamos a relacionarnos con nuestras hijas e hijos. Por supuesto que también vamos a encontrar el acogimiento residencial,
en muchos de los casos, pues bueno, son medidas que tienen que ver precisamente con una separación justificada del núcleo familiar y también la atención en ámbito ministerial o judicial, tanto la determinación de carpetas como la judicialización de las mismas y, ¿por qué no?, también pensar en que nuestras opiniones pudieran tener un efecto también en consideración en los aspectos judiciales en primera o segunda instancia. Esto es importantísimo porque nos estamos volviendo materialmente órganos auxiliares de los poderes judiciales. Mejor dicho, perdónenme, ya sigo diciendo que soy procuradora, pero ya no lo soy. La que sigue, por favor. Sigo con la camisa puesta. Aquí quiero platicarles de un caso emblemático que fue el de Calcetitas Rojas. Esta era una nena que tenemos antecedentes de violencia familiar en casa, de desatención. La niña no tenía registro, tenía 5 años. Esta pequeñita de 5 años, pues bueno, casi siempre andaba en muchos núcleos familiares. Mucha gente en su comunidad la reconocía como una niña que pedía alimentos, y un día que vivía con su abuelita en alguna temporada y estaba garantizando la mayoría de sus derechos, un día la mamá llega por ella y se la lleva a vivir con su nueva pareja. Para no hacerles la historia tan larga, la niña muere al resultado de una golpiza que propicia el padrastro, y cuando tiran su cuerpecito, que ya había fallecido, pues también hubo una agresión sexual que al parecer fue por persona diversa y se encontró a la nena sin vida. ¿Qué sucede? Bueno, pues de varios años después es atendido por el sistema, sí se tipifica como feminicidio, pero lo más importante de este feminicidio es que esta niña no tenía registro y es el primer juez, cuando se dicta su sentencia, que ordena la restitución de su derecho a la identidad. Por eso esta sentencia para mí es muy valiosa, nos habla de los efectos de restitución de derechos que hay. Aquí nos ordena ya en esta instancia judicial el seguimiento de los hermanitos de Lupita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y por supuesto pues van a venir todos los temas de reparación del daño y pago a víctimas indirectas como fueron sus hermanos. Aquí bien importante decirles que uno de los efectos de esta sentencia de restitución en conjunto con la Procuraduría de Protección fue que se bajaran las publicaciones medios masivos de comunicación acerca del caso, pues porque la ponían como un objeto o una cosa y se hablaba indiscriminadamente de esta pequeñita. Esto es importante y tiene mucha relación sobre estos efectos restitutivos de derechos, y lo que queremos hacer es garantizarlos, no importa el momento, y por supuesto que lo más pronto posible será lo ideal. La que sigue, por favor. Finalmente, en esta restitución de derechos, en este análisis concreto de los casos, pues tiene mucho que hacer y darnos las organizaciones de la sociedad civil. En algunos de los ejemplos que les puedo dar, instituciones especializadas como el Instituto Newman están trabajando en trauma complejo a favor de niñas, niños y adolescentes gracias a un plan de restitución de derechos a bajo costo, con accesibilidad, atendiendo muy bien las consideraciones que la Procuraduría de Protección ha mandatado. Hay otras organizaciones que trabajan desde la prevención y que trabajan junto de la mano con nosotros, y por supuesto que el papel fundamental de CIPINA pues tendrá que acercarnos a estas organizaciones, abrirnos más foros, más espacios en donde podamos conocer a estas personas que pueden en algún momento dado restituir un derecho a favor de las niñas y los niños. Creo que el gran reto para CIPINA, y ya hablando del órgano colegiado, de su Secretaría Ejecutiva, tendrá que ser que vaya acercando las instituciones para que los planes de restitución hagan tiros de precisión en los cuales nos permitan garantizar de mayor modo y medida justamente las determinaciones hechas por la Procuraduría en casos concretos. En materia más general, en términos de toda la población que hay en alguna entidad federativa, bueno, el ejercicio de las secretarías ejecutivas de CIPINA y del mismo CIPINA en su conjunto como órgano colegiado es precisamente darle voz a estas problemáticas que se tienen. Un ejemplo de ello es algo muy interesante que ha pasado en los últimos días a través de las estrategias de prevención de embarazo adolescente, donde es el seno de las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección aquí en el estado,
que han dado estrategias muy claras acerca de visibilizar las uniones infantiles, que están prohibidas, por supuesto, y darles nombre como una violación por equiparación. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que seguir sumando las procuradurías, las secretarías ejecutivas, pero todas las instancias de gobierno de los 3 niveles pueden ser materialmente alguna autoridad que puede ejecutar actos de restitución de derechos precisamente dictados por la propia Procuraduría. Por eso es vital la participación, por eso es vital que todas las dependencias y entidades de la administración pública en los 3 niveles de gobierno entiendan que los planes de restitución son documentos de órdenes ejecutivas que garantizarán derechos y que ponen en una situación de prioridad a niñas, niños y adolescentes. Esto ayudará mucho más si se sociabiliza, y creo que ese es el gran reto de las secretarías ejecutivas, porque tenemos que hablarlo, explicarlo, decirles qué es en todas sus vertientes. Los planes de restitución hoy por hoy no están unificados en su estructura, pero tienen un contenido y una finalidad que todos deben conocer y que no tendríamos que tener obstáculos para que se ejecuten. En algún momento me decían, hay que esperar las convocatorias para los programas sociales y tienen que reunir ciertos requisitos. Después de sociabilizarlo, de verdad que fue impactante cuando vimos que las propias secretarías ya en sus convocatorias de sus programas, en sus reglas de operación, estaban previendo lo que textualmente viniera también la orden de un plan de restitución a favor de las niñas y los niños. Creo que eso habla de sensibilidad, habla también de y por supuesto de compromiso con la niñez, y eso no puedo dejar de decirlo, tiene mucho que ver en cómo se les transmite a todas las dependencias y el valor tan importante que tiene nuestro sistema de protección, sí como pleno, sí como órgano colegiado, pero también de la manera en la que todo el sistema de protección somos todos. Yo no quisiera extenderme más, Juan Martín, creo que mis demás compañeras tendrán mucho que decir. Por mi parte sería cuanto, y yo reiterándome a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, Cristel. Creo que nos has dado un panorama muy importante de lo que ha venido sucediendo. El tema de la justicia terapéutica sin duda es un elemento que tendremos que seguir trabajando, no solamente en México, sino en la región. Todas las intervenciones que se tienen que hacer también para las familias y en acompañamiento a las familias, asegurarnos que los niños y las niñas vuelvan a entornos que realmente puedan ser protectores. Creo que es un reto mundial, no solamente en México, sino en varios países tenemos el mismo reto, y la articulación entre actores, que creo que ha sido algo que se ha mencionado acá bastante en este espacio. Muchas gracias por tu intervención y le doy el paso a Jessica Garza Ramírez, Coordinadora General Regional de Identificación Humana, ex procuradora para niños, niñas, niños y la familia de Coahuila. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Saludo con mucho gusto a mis buenas amigas y amigos de lucha por muchos años, procuradores de estas grandes procuradurías integrales de niños, niñas y adolescentes. Gracias, Juan Martín, por permitirme estar contigo en este espacio, en esta temática que pues sin duda marcó mi vida profesional durante mi gestión como titular de la Procuraduría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Coahuila, contextualizando un poco la Procuraduría de Coahuila, que inicia en marzo del 2014 con una gran transformación, incluso previa a la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que varios de mis colegas que están el día de hoy aquí con nosotros tuvimos la oportunidad de coadyuvar en aquellos inicios hace más de 8 años con todo el planteamiento para integrar esta ley, y lo que sin duda que fue uno de los grandes logros que dio origen o vida jurídica a la Procuraduría Federal de Protección Integral. Bueno, ya entrando un poco al tema sobre esta pregunta detonante de cómo se retroalimenta al sistema de protección integral desde la atención urgente en casos muy concretos a través de las Procuradurías de Protección, yo reflexionaría en un primer momento sobre
¿Cómo nos encontramos a 8 años después de la ley general? ¿Qué tan fortalecidas están al nivel local y la propia Procuraduría Federal? ¿Cuál es el lugar o el que guardan las procuradurías también dentro del sistema integral? Que eso es muy importante. Yo considero sin duda que la Procuraduría Integral es el brazo armado del sistema de protección, es la gran institución o de primer contacto con los diversos mecanismos amigables de denuncia que se tienen o en coordinación con otras instituciones para no solamente detectar, sino intervenir de manera inmediata en la protección de niñas, niños y adolescentes y sobre todo en hacer estos grandes planes de restitución de sus derechos. En el caso de Coahuila, pues la Procuraduría está sumamente fortalecida, tiene un presupuesto propio, es un organismo público descentralizado, dependiente exclusivamente del Ejecutivo, lo que la ha colocado a estar en el centro de la mesa de donde se toman las grandes decisiones, no solamente presupuestales, institucionales, sino también políticas que tienen una gran trascendencia para la protección, sin duda, de nuestra infancia y nuestra adolescencia. También saludo con mucho gusto a la maestra Tere Araiza, quien ella fue muy importante en tejer toda la estructura que iba a tener la Procuraduría, la PRONIF, lo que conocemos como PRONIF, para poder avanzar ya en la atención inmediata de casos. Retomo, si la Procuraduría está fortalecida, si la Procuraduría está respaldada a nivel político, a nivel institucional, a nivel presupuestal, pues su alcance va a ser muchísimo mayor, no solamente en la protección inmediata, sino en la vinculación institucional que va a tener con todos aquellos actores que integran el sistema de protección integral. Retomo las palabras también de mi ex colega Cristel en el tema del plan de restitución de derechos. Aquí es muy importante, primero, individualizar al niño, a la niña o al adolescente. ¿De quién estamos hablando? Emitir esta gran medida especial de protección. En el caso de Coahuila, la experiencia que nosotros hemos tenido es que las medidas de protección se decretan de manera inmediata por quien tiene la titularidad de la Procuraduría, los subprocuradores regionales o los propios procuradores municipales. Y esto es algo que yo siempre he puesto sobre la mesa en los espacios de infancia y adolescencia, no esperar que sea una autoridad ministerial o en su momento una autoridad judicial que de inicio decrete esa medida especial de protección. Claro que hay todo un andamiaje local donde nos dice que tenemos términos muy concretos, términos de 72 horas para hacer una ratificación judicial sobre la medida que está implementando el procurador o la procuradora, pero de manera inmediata ya se brindó la protección. Pongo el ejemplo de los casos donde se ve la necesidad de emitir una medida especial de protección de separación del seno familiar, ya sea en un depósito, en una institución de acogimiento residencial o con una familia de apoyo. En el caso de Coahuila, reitero, son 72 horas para acudir ante el órgano jurisdiccional y solicitar esta ratificación. Y es sin duda una de las facultades, si no es que la facultad más poderosa que puede tener un procurador para poder proteger de manera inmediata o separar por lo pronto de todo aquello que lo está vulnerando en su esfera jurídica, apegado siempre a los derechos humanos. Ya una vez que se otorga esta medida especial de protección, se construye de manera individualizada, de manera consciente, el plan de restitución de derechos, que obligatoriamente tiene que ser vinculante para el resto de las instituciones. Si no, no se puede ejecutar en su totalidad. Retomo el caso de la separación del seno familiar. Coahuila, la Procuraduría es meramente un órgano protector y de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. No es un órgano de asistencia social. Por lo tanto, tiene que vincularse con instituciones como el sistema DIF estatal, los sistemas DIF municipales, que ellos sí brindan esta asistencia social, o en su caso, con los organismos de sociedad civil, acompañándolos siempre de una certeza jurídica del por qué tienen el depósito o la custodia momentánea de un niño o una niña adolescente que tiene pues un tema de restitución de derechos. Si las procuradurías articulan esta metodología de restitución de derechos a través del plan, se sientan en esta mesa de decisiones, pues puedes exhortar
a la Secretaría de Educación que restituya su derecho de educación, ya sea estando dentro de una institución de asistencia social o en una familia de apoyo, a la Secretaría de Salud para garantizar al más alto nivel de salud la atención de niños, niñas y adolescentes y así el resto de las instituciones. También puntualizo que el fortalecimiento de la Procuraduría en el caso de Coahuila, y segura estoy que en el resto de las entidades federativas, nos ha llevado a coadyuvar de manera muy puntual con otras instituciones, igual con el Poder Judicial, que coincido con mi compañera que a veces parece que operamos. Bueno, ya tengo yo también la camiseta bien puesta de cuando era procuradora, que se operan, ¿no? De la mano con los juzgadores, con los funcionarios que integran el Poder Judicial, no solamente para la representación, por ejemplo, en casos de materia familiar, que es lo común que vemos, en casos de materia civil, en algunas cuestiones como materia sucesoria, por ejemplo, sino todo aquello que involucra la implementación del sistema acusatorio penal. La representación de los niños cuando son víctimas u ofendidos o incluso cuando se tiene que aplicar lo mandatado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, donde también son niños, también son adolescentes, necesitan un trato diferenciado, donde la Procuraduría tiene que estar pendientes de las medidas que se han decretado a su favor, que se han impuesto dentro de sus procesos y que se restituyan los derechos. Yo estoy convencida que un adolescente en conflicto con la ley ha sido un niño o una niña al cual se le han vulnerado o se le vulneraron una serie de derechos muy importantes durante su infancia. Entonces, las procuradurías cada vez tienen mucho más presencia en el ámbito local. Son, digamos, una necesidad apremiante en esta coadyuvancia con el resto de las instituciones y pues sin duda su fortalecimiento es primordial para que todo el eje de gobierno se pueda activar y se pueda restituir de manera adecuada la vulneración o los derechos que han sido vulnerados en los casos concretos. Esta sería mi participación y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Jenska. Yo creo que nos haces también un énfasis muy importante en los planes de restitución, en ver a los niños y a las niñas en cada particularidad, en la necesidad de tomar las acciones de manera inmediata, no solamente por un tema de términos de ley, sino sencillamente porque es un tema de garantía de derechos de los niños y las niñas. Te agradecemos mucho tu intervención y le doy el paso a Laura Karina Ramírez Jiménez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Hidalgo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto coincidir con mis queridas amigas y querido amigo, porque justo como lo refiere Yesca, pues nos tocó participar, ¿no? En lo particular, me tocó ser procuradora de la defensa del menor y la familia cuando todavía esto no existía y me tocó transitar en la entrada en vigor de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, viendo estos dos grandes mecanismos nacer, el Sistema Especial de Protección, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, a través de su Secretaría Ejecutiva, y también esta transformación que vivimos, estas Procuradurías de la Defensa del Menor, hacia una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con funciones muy específicas y muy concretas, encaminadas a la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y me parece que ahí también es en donde debemos acotar, y para no cruzar con lo que ya pues muy atinadamente plantearon mis amigas, en las funciones específicas que tiene el CIPINA como un todo, como un ente colegiado en donde participamos todas y todos, coordinado a través de una secretaría ejecutiva, y las funciones específicas de las procuradurías de protección, porque las procuradurías de protección no somos ejecutoras de las medidas que dictamos. Las procuradurías de protección, en primer momento, detectamos los casos de posible vulneración o restricción de derechos de niñas, niños y adolescentes, o recibimos aviso de ello. Hacemos un diagnóstico de la situación de esta vulneración de derechos para poder determinar las medidas especiales o urgentes de protección que son necesarias para la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
pero quien tiene la obligación jurídica de ejecutar y materializar esas medidas son todas las instancias de gobierno que forman parte del CIPINA, son las organizaciones de la sociedad civil, es la propia familia. Y me parece que un gran reto que tenemos para la materialización de la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en esta situación es justamente la poca oferta especializada de atención gratuita y cercana que deben recibir las niñas, niños y adolescentes en cualquier punto del país o de la región de la que estemos hablando, ¿no? Tener muy claro esto nos ayuda a saber que esta vinculación es sumamente importante porque las secretarías ejecutivas de los CIPINAS, como los grandes articuladores de todas estas funciones y de todas estas grandes facultades que las instituciones tienen en su función de Estado, al servicio de las niñas, niños y adolescentes, pues debe ser prioritaria y debe ser fundamental. No basta solamente identificar las necesidades, el caso, sino llevar a materializar este servicio y me parece que ahí es donde hay una gran área de oportunidad. Recordemos que al menos en el estado de Hidalgo, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala 23 derechos y que de todos esos derechos únicamente corresponde a las Procuradurías de Protección, tanto federal como locales y municipales, materializar efectivamente el derecho de seguridad jurídica y de debido proceso. Todos los demás derechos corresponde a alguna otra instancia del gobierno o la propia familia llevarlas a cabo para materializar esta restitución de derechos. Por lo tanto, definir claramente cuál es la función que a cada uno nos toca y articularla en un gran engranaje, me parece que es la clave para que podamos estar cambiando la visión y la vida y como yo les digo, la atención nunca se termina, desafortunadamente, los casos siguen llegando cuando vemos el caso que más nos impacta como el que nos compartió Cristel, llegan otros igual de terribles, igual de graves y esto nunca se va a terminar hasta que no tengamos esta articulación. La información y los insumos que las Procuradurías de Protección tenemos a partir de la experiencia de la atención de casos, me parece que es una información valiosísima para las secretarías ejecutivas de los sistemas y para los integrantes de los sistemas de protección integral, justamente para esforzar y abocar los esfuerzos en la prevención y en la elaboración de política pública que evite en la medida de lo posible que esto esté sucediendo. Sin embargo, pues en un mundo adultocéntrico y violento, pues quienes más viven las consecuencias de estas circunstancias son las niñas, niños y adolescentes. Y ahí es en donde las Procuradurías de Protección tenemos nuestro campo de acción inminente, urgente, inmediato, de 24/7 y en donde necesitamos reforzarnos y retroalimentar con todas las instancias integrantes del sistema de protección integral las acciones para la ejecución de las medidas. Me parece que eso, como nada más para apuntalar un poco lo que ya de manera muy precisa compartieron mis compañeras, sumaría en esta primera pregunta detonadora. Y sigo también aquí a la orden. Muchas gracias. Laura, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por resaltar esos asuntos fundamentales precisamente para estos procesos, el rol tan importante que juegan las procuradurías, el tema de la articulación de los tiempos, de dar una respuesta cada vez mucho más precisa a cada situación que están viviendo los niños y las niñas. Y esta articulación de esta respuesta estatal. Le doy el paso para esta primera intervención a Manuel Hernández Rodríguez, Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de Querétaro. Manuel, ¿nos estás escuchando? No sé si me puedes ayudar, Vero, a contactar a Manuel. Está en la sala, pero no abre su cámara. No sé, Manuel, si nos escuchas. No sé si quieres continuar, Angélica, en lo que vemos si puede. Ahí está ya. Gracias.
Manuel, ¿nos escuchas? Manuel. Manuel, no te estamos escuchando. Vemos que estás hablando, pero no te estamos escuchando. Parece que tiene problemas con su conexión. Ahí está. A ver si ahí ya nos escuchas. Ujú. Listo, ahora sí. Listo, Manuel, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Pues antes que nada, una disculpa aquí por el tema técnico. Estuve muy atento escuchando y cuando me toca exponer el tema tecnológico no se dio, pero bueno, antes que nada saludo con muchísimo gusto a Yesca, a Karina, a Cristel, por supuesto a Angélica, muchas gracias, y a Juan Martín por la invitación y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Es un privilegio estar con excelentes mujeres juristas, abogadas, procuradoras y exprocuradoras. Y bueno, por supuesto, también saludo con mucho gusto a Tere, integrante de disciplina. Pues bueno, yo les voy a platicar de lo que considero importante en la cuestión normativa. O sea, independientemente de todos estos esfuerzos que hacemos, que realmente lo importante es ir posicionando estas procuradurías como autoridad, porque es importante señalar que de lo asistencial que estábamos vistos anteriormente, el gran reto es que las autoridades reconozcan a las procuradurías como estas autoridades ordenadoras y de ejecución para solicitar precisamente que se cumplan estos planes de restitución de derechos. Entonces, considero que el gran reto que tenemos es ir haciendo estructuras normativas precisamente para poder llegar allá. En Querétaro tenemos una, a ver si los voy a poder presentar, y denme un segundito, a ver si ahora sí la parte tecnológica es mi aliada. Y bueno, a ver. Y les vamos a presentar un poco la parte jurídica que tenemos. ¿Me pueden ayudar a que tenga yo la posibilidad de compartir la pantalla? Sí me habían habilitado, pero como salí de la sesión, ustedes me dicen. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bien. Pues bueno, mientras se da la posibilidad de que yo pueda compartir, déjenme ver. Creo que no. Bueno, indistintamente les voy a continuar con el tema. Nosotros que tenemos en Querétaro una disposición normativa donde se indica que tenemos la posibilidad nosotros de nombrar enlaces, pero que también las secretarías del Poder Ejecutivo y todas las demás que forman parte de disciplina están obligadas a señalar un enlace que va a coadyuvar con la Procuraduría. Entonces, ahorita el gran reto que tenemos es que en cada una de las instituciones gubernamentales tengan precisamente un apartado para que a través de la ley de los derechos de las niñas y adolescentes del estado de Querétaro tengan esa obligatoriedad y por supuesto entonces también se dé cumplimiento a los oficios, a los mandatos, a los planes de restitución de derechos, que si bien es importante que las procuradurías tenemos la obligación de ir generando estas alianzas a través de disciplina esta vinculación interinstitucional, es importante dar cumplimiento a este mandato. Yo lo veo como una acción afirmativa, precisamente para empoderar a las procuradurías frente a sus similares, porque como bien lo comentaba Yesca, mientras las procuradurías no tengan una autonomía o sean formen parte del gabinete ampliado, la dificultad que se tiene es que jerárquicamente se encuentran en una situación inferior. En consecuencia, lo que hemos estado viendo es que, bueno, van a decir, bueno, como una procuraduría que tiene una jerarquía organizacional, me refiero, desde un enfoque está inferior a un secretario, bueno, ¿por qué tendríamos que estar dando cumplimiento? E incluso la propia legislación señala el tema que tenemos nosotros, la posibilidad de, si hay una omisión, se puede iniciar un proceso de responsabilidad también en el apartado respectivo de la Ley General de los Derechos de los Niños. Entonces, es importante, creo, que nos acompañe el marco normativo
precisamente para que este plan de restitución de derechos, en estos casos de urgencia, no estén supeditados a una buena relación o cordialidad o en su momento esta vinculación interinstitucional que en definitiva los procuradores hemos fomentado y obviamente serán, porque obviamente participamos dentro del Poder Ejecutivo, pero también es importante señalar que es importante que las autoridades también tengan esa obligación en el marco normativo. Es decir, entonces, ¿qué parte de la propuesta que yo quiero dejar en esta mesa de análisis? Es que tanto es importante tener planes integrales de restitución, pero también el marco normativo que cobije precisamente estos ordenamientos. En nuestro caso, nosotros tenemos dos casos emblemáticos. Uno, de sobre todo el tema de discapacidad, que yo creo que a todos nos ha movido mucho cuando tenemos niñas o niños o adolescentes con discapacidad. Tuve uno en particular de un chico con discapacidad intelectual donde no tenía inclusión educativa. Entonces, aquí lo importante es cómo generar una adecuación curricular a través de la Secretaría de Educación, cómo adaptarlo a lo que el adolescente necesitaba y cómo dar el acceso a la educación a través de una visión individualizadora, obviamente estudios de neurología, neuropsicología, a través de la Secretaría de Salud, cómo abrirle los servicios de salud a través de esta vinculación interinstitucional. Nosotros nos reunimos a través de CIPINA precisamente para generar la exposición del caso. Entonces nosotros llevamos fichas ejecutivas, indicamos una reunión interinstitucional, exponíamos el caso que requeríamos esta vinculación, generamos la sensibilidad, pero al mismo tiempo las tareas muy específicas que íbamos nosotros a canalizar a través de estos planes de restitución de derechos. Es decir, tanto es importante tener un expediente sólido, la normativa, pero también es importante tener una reunión en la cual a través del CIPINA o que organice la Procuraduría se convoquen a las autoridades interinstitucionales vinculadas que nosotros vamos a referir para que ellos entiendan la problemática, cuáles son los posibles caminos, se hagan mesas de análisis, se vengan, obviamente, y se articulen ideas, propuestas, y en las cuales ellos de manera muy específica, incluso aquí nosotros invitamos a ONGs, que obviamente ellos nos dicen en qué nos pueden apoyar, qué tipo de rehabilitación tienen, qué tipo de instrumentos, trabajar con la familia, trabajar con los papás, reeducar a los papás en el tema de discapacidad, incluso derechos humanos. Y en ese sentido, de manera conjunta, hemos tenido reuniones de 15 autoridades, 10 autoridades, todas vinculadas, que conozcan el plan de restitución y después viene, obviamente, en los oficios, la canalización y la ejecución. Considero importante, entonces, tener estas mesas en los casos más emblemáticos, más complicados, poder no solamente emitir estas medidas de manera formal y oficial, sino adicionalmente estas reuniones y mesas de trabajo interinstitucionales, coordinados, por supuesto, también con CIPINA, previamente convocados con orden del día, con el expediente en mano, y por supuesto, en base a ello, poder explorar diversas rutas que realmente sean eficaces y que los asuntos no se pueden quedar únicamente en una buena intención y simplemente las autoridades no lleguen a entender la complejidad del asunto, sobre todo ahora con redes sociales, las situaciones también llegan a tener una dimensión mayor, sobre todo que a veces el tema es muy sensible, son temas de una análisis y obviamente de una manera mucho más eficaz y obviamente mucho más profunda, y es importante que se pueda manejar de manera adecuada por todas las autoridades que ahí se encuentran, incluso la Fiscalía, si es necesario iniciar alguna carpeta de investigación, obviamente Policía Cibernética, cuando se ve involucrado, la CONAPRED, en fin, ahí por ejemplo nosotros hemos entrado con APAC, temas de tanque de hidroterapia, hemos trabajado también con institutos para niños con autismo, es decir, trabajamos incluso hasta la parte asistencial, como el DIF estatal, a través de esta restitución de derechos, puede entrar apoyando y dar precisamente este primer empuje a las familias para que precisamente ellos puedan por sí mismos poder también hacer la restitución de derechos. Me refiero desde un transporte, algo que pareciera como muy sencillo. A veces la gente no tiene para el transporte público y cómo el DIF podría apoyar desde un transporte hasta dar una tarjeta y vincularnos con el Instituto del Transporte de cada uno de los estados para ponerlo fácil. Es decir, no solamente se trata de emitir oficios, se trata de cómo ayudarle a la ciudadanía a que estos planes de restitución de derechos sean más personalizados
y sean realmente realizables por la familia, que es precisamente que ellos requieren este acompañamiento interinstitucional bien vinculado, bien articulado. Y bueno, pues simplemente mi aportación era llevar esto a una practicidad normativa, pero al mismo tiempo ejecutiva, a través de estas reuniones interinstitucionales. Al final es importante nosotros también conocer como procuradurías cuáles son los alcances de las autoridades y hasta dónde nosotros, aun cuando podemos solicitar un apoyo, realmente cuál es en realidad lo que ellos pueden hacer y hasta dónde ellos pueden dar este acompañamiento para poder, dónde se delimita y dónde continuaría el acompañamiento de alguien más, que a lo mejor podría ser alguna ONG incluso, que ni siquiera está en mi ciudad de Querétaro y que podría estar en otra entidad federativa y podríamos vincularnos de manera interinstitucional. Hasta ahí sería mi aportación y saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan. Gracias por la oportunidad. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Aquí quisiera resaltar esa necesidad también de fortalecer cada día más esas estructuras normativas que permitan visibilizar la importancia de las procuradurías y la importancia también de la garantía de derechos de las niñas y los niños. Y bueno, esa atención diferencial que también nos mencionas para que cada día estos planes de restitución de derechos sean mucho más pertinentes a la realidad y a la situación, no solamente del niño o la niña, sino también de su familia. Creo que eso es un reto que tenemos también, incluso acá en Colombia lo tenemos también muy presente, y es cómo logramos que cuando los niños y las niñas estén en esos, vuelvan a, digamos, a su entorno del hogar, también tengan esa garantía de derechos que quisiéramos y tengan las familias las posibilidades precisamente de tener esas capacidades que le permitan ser realmente un entorno cuidador para los niños y las niñas. Con este tema y con esta intervención, bueno, quiero darle paso como a la siguiente ronda y pedirles a todos que sean muy concretos como en su intervención. Eh, y quisiera quisiera fusionar dos preguntas que tenía. Entonces, una, ¿cómo se llevan al CIPINA los aprendizajes de los casos paradigmáticos de violación de derechos de los niños y las niñas? Y también el rol que ustedes ven de la sociedad civil en este tema específicamente frente a todo el ejercicio de derechos de niñas, niños, adolescentes. Entonces, para iniciar esta segunda ronda, le doy el paso a Cristel. Muchas gracias, Angélica. Para contestar concretamente tus preguntas, creo que no ha habido una discusión amplia de los casos particulares al seno de CIPINA, y eso tiene mucho que ver también con la protección de los propios derechos de las niñas y los niños. O sea, simplemente pides a la dependencia, a la organización de la sociedad civil que ejecute la medida. No obstante, compartes antecedentes porque estaríamos cayendo en una revictimización secundaria que no es posible o que no deberíamos dejar que pasara. Al contrario, creo que el contexto sí nos permite visibilizar si hay cambios en reformas legales. Por ejemplo, en mi estado así pasó un poco cuando trabajamos el perfil de los procuradores municipales, cuando vimos que era necesario que tuvieran procuradurías municipales fortalecidas y que estamos en ese proceso aquí en el estado, o por ejemplo, algunos cambios que impactaron de fondo al Código Civil cuando hablábamos de la familia extensa, y eso tenía que ver con estas personas que no tenían un vínculo jurídico, pero sí un vínculo afectivo, y le dimos ese reconocimiento para generar reintegraciones familiares. Entonces, como exposición tal cual no, pero las grandes enseñanzas pues se han llevado ya a otros contextos, otras comisiones, a comités. Recuerdo ahorita el Comité de Migrantes, por ejemplo, o niños, niñas y adolescentes en condición de refugiados, donde pedimos apoyo interinstitucional para la atención de esta población, por ejemplo, que creo que eso tiene que pasar. O sea, las experiencias concretas nos llevan a visiones generales. Y en el caso de CIPINA, bueno, pues cómo nos va a tener que seguir ayudando, pues también no olvidemos que la Procuraduría de Protección, ya sea dentro o fuera de los sistemas estatales DIF, o en el caso increíble como Coahuila, que tiene una posición superior a las demás procuradurías, pues bueno, sigue siendo parte integrante del sistema y tiene que articularse con otras áreas de gobierno, con sociedad civil, y ahí es donde yo decía hace un ratito, he obtenido mucho en el conocimiento, en la práctica
incluso en las instalaciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil, más que en las dependencias. Entonces, aquí juega un papel fundamental el hacer alianza entre procuradurías y que un gran puente puede ser CIPINA. Pues muchas gracias y bueno, pues saludo y aprovecho para darles un abrazo caluroso a mis amigos Yesca, Karina y Manuel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristel, por tu intervención. Le doy el paso a Yesca para que también nos dé su punto de vista sobre estas dos preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo comentaría que, y reconociendo siempre el trabajo de la secretaria ejecutiva del CIPINA de Coahuila, que la medición de indicadores es muy importante para la decisión de las políticas públicas que se tienen que hacer en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Creo que también la sistematización de información o de todo lo que se advierte, toda la problemática de vulneración de derechos que se advierten, de los casos concretos que atiende día a día la Procuraduría, nos permite hacer esta sistematización por patrones de qué está pasando con nuestra infancia, qué está pasando con nuestra adolescencia y que sin duda pues eso nos llevará no solamente a crear políticas, sino al fortalecimiento y a redireccionar todos los esfuerzos institucionales o de los actores que forman parte del CIPINA para poder tratar por lo menos de enfrentar esa problemática y en su momento de poder erradicarla. Creo que la información es sumamente poderosa para cualquier institución, para cualquier política de Estado y pues qué mejor que la Procuraduría aporte esta información, que es quien día a día enfrenta todas estas cuestiones de violencia, de vulneración de derechos y que el resto de las instituciones pues ejecuten esa necesidad que está presentando el Estado. Y sobre el tema de sociedad civil, pues, ¿qué puedo decir? La experiencia que yo tuve en Coahuila y que tengo ahora también desde la trinchera en la que estoy en la función pública es que sin la sociedad civil no se puede trabajar. En el caso de Coahuila había más de 40 instituciones de acogimiento residencial y te puedo decir que más del 90% son de organismos de sociedad civil que ellos sin duda coadyuvan de esta manera genuina, de esta manera desinteresada en darle batería a toda la problemática a la que nosotros como Estado nos enfrentamos y que pues muchas veces no se tienen ni los recursos materiales, ni los recursos humanos, ni la capacitación especializada para la atención de los niños, niñas y adolescentes que ellas y ellos tienen a bien recibir en estas instituciones, y no solamente mencionando los albergues, ¿no? Organismos de sociedad civil que nos ayudan en el tema, por ejemplo, de las adicciones, que es una gran problemática que tenemos, que nos ayudan también con la atención, la contención y el tratamiento de las personas que tienen alguna situación mental, que es sin duda otro de los grandes problemas para el Estado. Yo creo que siempre tienen que tener un lugar, los organismos de sociedad civil tienen que tener un lugar muy importante en este diálogo que se tiene dentro del CIPINA, que sean tomados en cuenta y que dentro de las posibilidades del Estado, pues siempre se pueda fortalecer, que ellos sigan trabajando para que puedan seguir ayudándonos también pues en toda la problemática estatal o a nivel local que se tiene que atender en casos no solamente de niños ni adolescentes, de víctimas, de asistencia social y todo la responsabilidad que tenemos como función pública. Bueno, muchas gracias, Jenska, y le doy el paso a Laura. Muchas gracias. Pues ya más o menos abordaba yo un poco en la intervención anterior en relación a esta necesaria coordinación con quienes integran el CIPINA y a través de la Secretaría Ejecutiva esta gran coordinación para compartir estas experiencias que nosotras y nosotros recogemos de la atención de los casos diarios. Y esto más que como una buena voluntad y una buena práctica, también como una obligación en la ley. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la creación de estos sistemas de información que cada Procuraduría de Protección debemos de tener y también las secretarías ejecutivas de los CIPINAS, en donde justamente el análisis oportuno de estas intervenciones y de estas atenciones, pues son un insumo muy importante para la elaboración de la política pública que nos permita, en la medida de lo posible, garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos y ocuparnos en ello más que en la restitución de los mismos.
Sí coincido con mis compañeras en que no se trata de dar información particular del caso, porque justamente estaríamos vulnerando el derecho a la intimidad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran inmersos en una situación de vulneración a sus derechos, que muchas veces es la demanda de información que nos solicitan. Te canalizo un caso y qué pasó con ese caso y qué pasó con sus papás y qué acciones se tomaron y con quién se quedó. Me parece que esa no es la información que los CIPINAS a través de las secretarías ejecutivas requieren para la elaboración de política pública. Y esto no se da no en el entendido de una negativa a la información, que ya precisó muy bien la maestra Cristel, sino justamente en un ánimo de evitar la revictimización y de garantizar también este derecho a la intimidad que tienen niñas, niños, víctimas, incluso de la comisión de un delito, sino de justo hacer este análisis porque nosotras tenemos a través de estos sistemas de información pues indicadores muy valiosos, ¿no? En dónde ocurren, qué tipo de delito es el recurrente, la relación de la víctima con el agresor, la principal vulneración a derechos que se comete en cada región del estado y hacer un análisis muy preciso me parece que se puede apuntalar y optimizar de mayor manera los esfuerzos institucionales que ya se hace a través de todos los integrantes del CIPINA y poderlo canalizar hacia una atención mucho más oportuna, pero sobre todo prevención. En ese sentido, me gustaría compartirles una experiencia muy enriquecedora que tuvimos en el estado de Hidalgo en la construcción de la ruta NAME. Sabemos que existen esfuerzos nacionales y estatales y agenda para la prevención y erradicación del embarazo en adolescentes. Y tenemos estos grupos, pero particularmente en Hidalgo nos dimos cuenta que había una total desarticulación interinstitucional en la atención de los casos. Por ejemplo, llegaban las adolescentes o niñas embarazadas o madres a los servicios de salud y la respuesta a los servicios de salud era únicamente incorporar a los servicios de salud sin visibilizar que probablemente estábamos frente a la comisión de un delito, porque no es normal que una niña de 11 años llegue embarazada a los servicios de salud, ¿no? O a los servicios educativos. A través de la creación de esta ruta de atención, nos coordinamos para cerrar filas y que sea quien sea la institución a la que llegue este tipo de casos, tengamos una coordinación para poder brindarle atención y seguimiento oportuno para detectar si es delito, pues hacer la denuncia correspondiente. Si requiere atención médica, por supuesto que la reciba. Si requiere incorporación a servicios educativos, a programas de asistencia social, del bienestar, etcétera, etcétera, hacer toda esta coordinación y seguimiento del caso de manera interinstitucional. Incluso en nuestro sistema de información se estableció un espacio para detectar estos casos en particular y que cada institución que atiende desde el ámbito de su competencia tenga como una alerta de hay este caso en tal lugar y a ti como salud te corresponde tanto a tal cosa, ¿no? Tal actividad, tal medida. A ti servicio educativo te corresponde a ti servicio de procuración de justicia y así esta articulación particularmente en la atención de niñas y adolescentes, madres o embarazadas, nos ha permitido dimensionar la problemática, identificarla y atenderla de manera mucho más coordinada, de manera mucho más simple, cero burocrática, sin oficios, con una llamada, con un WhatsApp, en donde tenemos hasta como estrategia esta alternativa de comunicación inmediata, poderle dar seguimiento puntual a estos casos y que no se nos escapen, aunque ya pasaron frente a los servicios, diferentes servicios del Estado y no se focalizó su atención de manera integral. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en Hidalgo, de lo que amerita esta coordinación tan importante y de los insumos que se pueden y de las grandes cosas que se pueden lograr con esta coordinación más allá de la información del caso en particular, sino de los resultados o en dónde nos encontramos los obstáculos o las trabas a la hora de materializar las medidas especiales o urgentes de protección. Y bueno, sin duda en Hidalgo consideramos que las organizaciones de la sociedad civil son grandes aliadas. Aquí justo en el foro identifico algunas que están participando, como por ejemplo CEINAC. CEINAC es un gran aliado en el estado de Hidalgo y de los pocos especializados en el tema de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Yo Te Creo es otra organización especializada porque tampoco tenemos una gran cobertura estatal y creo que las organizaciones de la sociedad civil representan una gran área de oportunidad de especialización en temas concretos que son sumamente importantes
importantes y fortalecen la atención que las Procuradurías de Protección brindan a niñas, niños y adolescentes. Fortalecerlas, trabajar de la mano, ir acompañadas de estos casos, sin duda ha representado una gran fortaleza, particularmente en el caso de Hidalgo, y ellos son solamente un ejemplo de con quien hemos venido trabajando estos casos de manera recurrente, y que sin duda, pues, el trabajo de las Procuradurías de Protección no sería la misma sin este acompañamiento y sin esta alianza que tejemos con las organizaciones de la sociedad civil, y que pues hoy amerita incluso que estemos participando en este importante foro, y que agradezco del Estado de Hidalgo haber sido considerada para poder estar aquí compartiendo experiencias y buscando nuevas áreas de oportunidad y nuevas áreas de fortalecimiento para que entre todas y todas podamos pues brindar un mejor servicio ya ante una situación de esta naturaleza, pero sobre todo prevenir y seguir apuntalando en la creación de política pública y seguir reforzando todas las estrategias que se tengan disponibles y a la mano para que las niñas, niños y adolescentes de México estén accediendo de manera oportuna al ejercicio de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por tu intervención. Le doy paso a Manuel, que ya vamos unos minutos atrasados con la agenda. Muchas gracias. Pues bueno, considero que precisamente la relación con CIPINA, estos indicadores que han comentado todas nuestras compañeras procuradoras, es bien importante, como le llaman, el dato. Los datos, la data que nos dan precisamente dónde están sucediendo el territorio y dónde entonces, consecuentemente, CIPINA, a través de esta coordinación, tiene que dirigir los esfuerzos para detectar de los 20 derechos, estos datos que nos arrojan. Y precisamente sobre ello, identificar qué servicios tenemos en el Estado, cuáles hacen falta, y esto tiene que repercutir, que es el área que considero que tenemos que ir hacia allá, en recursos, es decir, hacer la propuesta de un equilibrio presupuestal en esos servicios donde hace falta precisamente atención psicológica, atención médica y etc., y diferentes tipos de insumos y servicios, acciones y programas, y por supuesto acciones de prevención. ¿En qué localidades, en qué municipios se tienen que focalizar los esfuerzos gubernamentales a través de la información que arrojan las procuradurías y las diversas instancias? Finalizar de que en Querétaro tenemos un primer esfuerzo, que de estos datos se dio ahora un servicio tecnológico, una herramienta a través de una plataforma que se llama De Primera Infancia, y son los servicios que tiene Querétaro a favor de la población de 0 a 3 años. Entonces, aquí la gente puede acceder precisamente a todos los servicios médicos, obviamente de guarderías, y todo lo que refiere a cuestiones preventivas desde el embarazo, inclusive para todas las personas que quieran acceder a la información sobre esta población. Es importante mencionar que entonces lo que hace falta también ahora es por los servicios de mayores de 3 años hacia los adolescentes, y la vinculación que también tenemos que tener con los programas preventivos y de acciones gubernamentales. Nosotros tenemos gran vinculación con la Secretaría de la Juventud, y precisamente vamos a lanzar nosotros acciones preventivas, y nos hemos vinculado para ver precisamente qué está haciendo la Secretaría de la Juventud. Ellos están enfocando en preparatorias, universidades, y entonces a nosotros nos va a tocar primarias y secundarias. Y así es como vamos a trabajar de manera coordinada, y entonces no duplicamos esfuerzos, y vamos precisamente con esta información a trabajar con 57 comunidades donde están los señalamientos de mayor violencia, de índices precisamente de violencia familiar, cuestiones de adicciones, factores de riesgo. Y bueno, la idea es precisamente focalizar la atención, y precisamente el CIPINA, a través de las comisiones que se van implementando, es detectar cuáles son las necesidades y ahí focalizar. Creo que, como bien ha comentado la maestra Karina, la información no es de casos en particular. Digo, se puede colaborar de manera interinstitucional, más bien la información es para permear en políticas públicas, y obviamente donde se tienen que focalizar los esfuerzos interinstitucionales, y reconocer que en estas comisiones, por supuesto que también que realizan CIPINA, tienen que estar todos los aliados de las ONGs, y precisamente unirlos y, por supuesto, invitarlos para trabajar en una misma voz, porque a veces pareciera que dentro de colectivos y dentro de ONGs hubiera una división junto con el gobierno estatal y municipal, pero no, la idea es más bien, vamos a invitarlos, vamos a unificar, vamos a cuadrar precisamente, a todos nos interesa la infancia, a todos nos interesa, somos diferentes acciones,
y por supuesto sumarnos en una protección. Como bien lo decía Cristel, todos somos procuradores de protección porque todos defendemos a los niños, incluso a los colegios de abogados, en las mejores prácticas en la defensa de estos derechos dentro de los litigios que representan. Muchas gracias y es cuanto. Manuel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Cristel, a Laura, a Manuel, a Jenska por la participación. Muchas gracias por unirse a este espacio